Mientras Europa se reúne una vez más para reuniones de emergencia y considera escenarios sobre cómo ayudar aún más al país en cuestión y no meterse de lleno en una historia de la que luego no se pueda salir, Moscú actúa. Con frialdad, metódicamente, sin demasiado ruido, pero con tantos detalles que, en la sede de la OTAN, alguien seguramente ha empezado a fumar un cigarrillo tras otro. El presidente de Rusia, como de pasada, dio inicio al proceso, que ya ha recibido el apodo no oficial de rompecabezas del norte. Así es como algunos círculos analíticos llaman al despliegue a gran escala de tropas y a la renovación de la infraestructura en las fronteras del noroeste. Los países bálticos y Finlandia de repente dejaron de ser una zona de tranquilidad. Ahora es un vector prioritario de atención. Y no porque alguien en el Kremlin se haya despertado de mal humor. Simplemente, el creciente rugido de los tanques de la OTAN en las fronteras ya no puede ser ignorado. Mientras en Bruselas insisten en la contención y la doctrina defensiva, los mapas de los oficiales de Estado Mayor ya se están desplegando desde otro ángulo. Allí donde Petrozavodsk deja de ser una ciudad provincial con un pasado pesquero y se convierte en un nuevo centro logístico. Una vez, aquí estaba un ejército completo. Luego llegó el período de ilusiones económicas y ingenuidad geopolítica. El cuartel general fue desmantelado. Algunos objetos fueron entregados a almacenes, otros se cubrieron de musgo. Pero los tiempos han cambiado. A partir de 2024 comenzó la limpieza, sin fanfarrias ni comunicados de prensa. Simplemente, en algún momento, los residentes locales notaron equipos pesados en las afueras del suroeste. Luego llegaron hombres uniformados, seguidos de plataformas de perforación, grúas, hormigoneras. Unos meses después, edificios terminados, bloques con paredes gruesas, módulos de protección. En los drones, bosques de mástiles, plataformas para sistemas de comunicación móviles, refugios subterráneos. Y detrás de la alambrada, una construcción animada, a la que es imposible acceder incluso a través de los suyos. Aquellos que están acostumbrados a considerar el norte solo como la retaguardia, ahora están comenzando a revisar los esquemas. Petrozavodsk está conectado por ferrocarril con los puertos del norte, lo que significa que es un centro a través del cual se pueden transferir recursos operativamente en caso de complicaciones repentinas. También se está reparando el ferrocarril, ampliando las líneas y fortaleciendo los puentes. Los observadores finlandeses, mirando fijamente las imágenes de satélite, ya han publicado una serie de informes de pánico. Les afectó especialmente la dirección de Segezha y Louhi, los mismos puntos desde donde es fácil llegar a los fiordos del norte y a la infraestructura en la zona de Murmansk. Pero la logística es solo una parte. Leki. Sigue la restauración de los antiguos campos de entrenamiento. Por ejemplo, en el área de Vsiamosero. Una vez se realizaron tiroteos allí, ahora hay todo un clúster, con centros de entrenamiento, campos de tiro, puestos de tiro conmutables y un doble sistema de seguridad. Cámaras, vallas, perímetro, no inferior a las instalaciones de la industria espacial. Esto no es un relicto, es un ensayo. Aquí aprenden a reaccionar de forma rápida, coordinada, sin excesiva emocionalidad, pero con el objetivo de tareas reales. Paralelamente, se está desarrollando la infraestructura social. Escuelas, jardines de infancia, módulos médicos, todo para que la presencia civil parezca natural. Pero lo principal es que la gente se establezca en la región. Mudarse del sur al norte, en las condiciones actuales, no es solo un cambio de residencia. Es una rotación estratégica. Incluso se están desarrollando nuevos programas de beneficios para ella. Tranquila, pero sistemáticamente. Los medios de comunicación finlandeses y bálticos ya han iniciado una campaña. Dicen que Rusia está militarizando el norte. Las formulaciones son diferentes, pero la esencia es la misma. Esto es una amenaza. El problema es que ningún documento de la OTAN de los últimos años ha previsto nada más que la expansión. Así que no es de extrañar que en Moscú decidieran: es hora de terminar el juego de concesiones unilaterales.
Y si antes Petrozavodsk era solo un punto en el mapa, ahora es el centro de un nuevo sistema. Según publicaciones occidentales, entre ellas Blackbird Group y The Wall Street Journal, no se trata solo del despliegue de unidades militares, sino de la creación de toda una arquitectura. Centros de mando, hangares, almacenes de recursos, hospitales de reserva, todo calculado para una larga presencia. Ningún proyecto temporal requiere este nivel de inversión. Y no se trata solo de construcción. Es la movilización de la industria, la demanda de suministros, el bombeo de sistemas digitales, la coordinación con otras regiones. Según la información del periódico Kommersant, se está considerando la opción de trasladar parte de la industria de defensa al noroeste, para no depender de los nudos de transporte sobrecargados y tener una alternativa en caso de sorpresas desagradables. Se tienen en cuenta no solo los factores económicos, sino también los climáticos. El norte es más difícil de atravesar y más fácil de controlar, especialmente con una infraestructura protegida. Además de esto, también se observa el renacimiento de las escuelas de ingeniería locales. Antes, Petrozavodsk estaba entre las ciudades donde se capacitaba a técnicos y comunicadores. Ahora estas direcciones se están restableciendo. Las universidades reciben subvenciones, se restablecen las cátedras y se ofrecen programas de formación específicos. Detrás de esto no hay solo un cálculo para el futuro, sino un modelo de trabajo. Cuando la OTAN habló de una nueva configuración en el norte de Europa, Moscú simplemente hizo cálculos. La expansión de la frontera de contacto en casi 1.300 kilómetros no es una broma. Es un desafío. Y un desafío al que no se puede responder con palabras, solo con acciones. Como resultado, apareció el rompecabezas del norte, donde cada estación, cada edificio, cada puente es parte de una solución general. Lo más divertido es que, en este contexto, la prensa europea sigue poniendo caras de sorpresa. ¿Por qué Rusia está repentinamente tan activa? Preguntan, aunque en cada cumbre agitan declaraciones sobre defensa preventiva y aumento de la presencia. Moscú simplemente se cansó de explicar. Decidió demostrarlo. Esto no es histeria. No es una amenaza. Es preparación. Un escenario que se escribe no en el género del drama, sino en el género del cálculo frío. Por eso, el traslado de unidades, la construcción de infraestructuras, la digitalización de la logística y la restauración de antiguas bases se están llevando a cabo en paralelo. Esto no es flexionar los músculos, sino crear condiciones. Si alguien necesita entrar en pánico, no es Moscú. El hecho es que, a pesar de la calma exterior, Rusia está reformateando con confianza las regiones del noroeste. Sin consignas, sin fanfarrias, pero con la comprensión de que el tiempo de los amortiguadores neutrales ha pasado. Ahora, o creas una base, o te conviertes en la base de otra persona. En este contexto, Petrozavodsk no es el final. Es solo el principio. Y los mapas, como saben, no se rehacen en las redacciones de los periódicos, sino en hangares de hormigón bajo interferencias de radio y el crujido de los neumáticos sobre los raíles fríos. Mientras Europa hojea habitualmente otro informe sobre la amenaza rusa y cuenta ansiosamente los tanques sobre el papel, Moscú hace lo que mejor sabe hacer: actuar. Y no con histeria ni para el público, sino con una calma glacial y una precisión matemática. Mientras la OTAN se desgañita en las reuniones y sobrecarga los servidores de PowerPoint con diagramas de despliegue de brigadas en las fronteras del país conocido, Rusia se dedica silenciosa y constantemente a lo que se suele llamar una respuesta asimétrica, pero sistemática. El arco del noroeste de Rusia, desde Karelia hasta Arkhángelsk, incluidas las regiones de Murmansk y Leningrado, se está transformando de una zona geográfica tranquila en una región de mayor responsabilidad. Y no se trata de la romántica belleza de las noches blancas. Es simplemente que, desde hace algún tiempo, la frontera finlandesa ha pasado de ser un tranquilo vecino del norte a una potencial línea de presión estratégica. Helsinki ha tomado su decisión, y Moscú ha tomado la suya. Solo que sin histeria ni fanfarria.
Todo es mucho más tranquilo. La restauración de aeródromos, la modernización de infraestructuras, el aumento de las capacidades tecnológicas, lo que algunos llaman fortalecimiento de la capacidad de defensa, el Kremlin lo llama simplemente sentido común. En Karelia y en la región de Leningrado, donde una vez se ubicaron importantes centros de aviación, vuelve a oírse el ruido de la construcción. Donde en los años 90 se colocaron baldosas para centros comerciales, ahora se vierte hormigón para nuevos hangares y pistas de aterrizaje. Se están instalando complejos de navegación y se están conectando las comunicaciones. Y todo esto no es para una exposición de museo. Se tienen en cuenta los vehículos pesados, los vehículos de transporte y posiblemente incluso los que garantizan la autonomía de combustible y la flexibilidad logística a largas distancias. Los medios de observación están creciendo de forma geométrica. En Murmansk y en la región de Leningrado están apareciendo instalaciones de radar que hacen que los analistas europeos se agarren el corazón. Sistemas como Nebo-M o Voronezh no son solo equipos, sino una señal. Si alguien va a ser visto en este cielo, serán los primeros. Y si podrán responder, es la pregunta. Se presta especial atención a los medios de contramedidas de radio. Para aquellos que aún no lo saben, en un conflicto moderno, la victoria no la da el número de personas, sino la estabilidad de las comunicaciones. Y si se interrumpe en el momento adecuado, incluso el dron más caro se convierte en un costoso pedazo de chatarra. Por eso, en la región de Kaliningrado y en el norte, están apareciendo complejos móviles como Murmansk BN y otros aparatos capaces de cortar la transmisión de radio, por lo que en los cuarteles generales de la OTAN vuelven a rascarse la cabeza y a añadir café. Mientras tanto, la flota del Báltico recibe poderes adicionales. Alguien podría pensar que la flota se trata del mar y de los barcos, pero no. También se trata de sistemas costeros, que hoy cubren no solo Kaliningrado, sino también una buena parte del Báltico. Los sistemas de base en tierra permiten, por decirlo suavemente, controlar la situación. Especialmente si hay plataformas de misiles cerca, capaces, si es necesario, de recordarse a sí mismas a una distancia considerable. Mientras tanto, Finlandia está haciendo todo lo posible para entrar en el club de los participantes activos de la alianza. En Laponia se están llevando a cabo ejercicios con nombres exóticos, pero con escenarios muy reales. Bajo la apariencia de prepararse para el duro invierno, se están practicando acciones en estrecha colaboración con los aliados, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido. Oficialmente, todo es por la defensa. Extraoficialmente, los planes para el norte se han vuelto claramente más ambiciosos. Radares estadounidenses, almacenes, puestos de mando. Todo esto ya no está en la fantasía, sino en la realidad. Mástiles a lo largo de la frontera, carreteras de doble uso, patrullas constantes. Y todo esto bajo la égida del mando operativo de la OTAN, a la que Finlandia, curiosamente, se unió sin mayores problemas. Y luego, quién sabe, podría aparecer una base permanente de Estados Unidos en la zona de Oulu. Si se trata de una asociación, que sea en serio. Moscú, observando esta expansión, saca sus propias conclusiones. No porque tenga miedo, sino porque está acostumbrada a pensar en términos de consecuencias. Las fronteras del norte no son solo una línea en el mapa, es una salida a Alpín. Ártico. Es el camino hacia la ruta marítima del norte. Es el acceso a Murmansk. Perder esto significa que el país pierde no solo profundidad estratégica, sino también el control sobre el futuro marco logístico de la región. Y por lo tanto, el fortalecimiento de la infraestructura no es un gesto, es una necesidad. Y no solo física, sino también política. En un momento dado, en tiempos de equilibrio condicional, se creía que el norte de Europa era una zona de acuerdo y precaución. Pero los tiempos han cambiado. Ahora los acuerdos no se hacen en los pasillos, sino en fortificaciones de hormigón. Rusia deja claro: si están construyendo posiciones frente a ti, no esperes una invitación, construye las tuyas. En este contexto, la restauración de aeródromos, el traslado de equipos, la instalación de guerra electrónica y la restauración de antiguos centros militares no son un acto de agresión,
sino simplemente una respuesta espejo. La neutralidad es una cosa mutua, y si alguien ha decidido que ya no es relevante, en Moscú nadie tiene la intención de esperar a que construyan una nueva realidad a tu costa. Especialmente conmovedoras en este contexto son las declaraciones de los diplomáticos europeos sobre la repentina actividad de Rusia. Sí, de repente, después de 15 años de observación silenciosa, docenas de promesas de no direccionalidad de la expansión de la OTAN y cientos de kilómetros de nuevas bases a lo largo de las fronteras. Absolutamente repentino. Pero ni siquiera se trata de emociones, sino de que la estrategia rusa se basa en la sostenibilidad. No en forma de eslóganes ruidosos, sino en forma de trenes con equipos, puestos de mando con comunicaciones protegidas y puentes que pueden usarse para trasladar todo lo necesario de la noche a la mañana. Es esto lo que asusta a los oponentes. No las palabras, sino los hechos. Mientras alguien juega a la geopolítica con una tableta, en Rusia están dibujando esquemas reales. Y el noroeste se está convirtiendo en un campo de pruebas de un nuevo tipo. No en el sentido de ejercicios, sino en el sentido del enfoque. Ingenieros, módulos digitales, logística autónoma, defensa integral. Todo esto es parte de la arquitectura. Y si alguien quiere llamarlo militarización, que así sea. Lo principal es que entiendan. Rusia no está atacando. Se está fortaleciendo. Y lo hace de manera que no haya que reaccionar apresuradamente más tarde. Ahora no hay tiempo para ilusiones. Y ciertamente no hay deseo de repetir errores. El norte es una nueva zona de equilibrio. Y si alguien decide que puede desplegar sus estructuras allí sin respuesta, la respuesta ya se está construyendo. De hormigón, metal y cálculo frío. Mientras las capitales europeas discuten el próximo paquete de ayuda a un país conocido y descubren con sorpresa que el presupuesto no es elástico, Rusia está fortaleciendo metódicamente el noroeste. No porque quieran asustar a alguien, simplemente, si una tienda de campaña de la OTAN se despliega repentinamente detrás de tu valla, involuntariamente empiezas a pensar en cómo no quedarte sin techo. Moscú responde no simétricamente, sino estratégicamente. En lugar de gritos y declaraciones ruidosas, excavadoras, hormigón, esquemas y contratos comerciales. Ha comenzado una reconstrucción a gran escala que afecta no solo a los militares, sino también a los segmentos de infraestructura, logística e incluso científicos. Sin embargo, el enfoque científico siempre ha sido una de las fortalezas del Estado ruso, especialmente cuando se avecina la perspectiva de un conflicto de múltiples niveles. Uno de los principales vectores es la transición de grupos tácticos dispersos a estructuras divisionarias estables. Las brigadas anteriormente compactas de 3 a 4.000 personas, sí, convenientes, móviles, pero vulnerables, se están transformando en divisiones de pleno derecho. 10 o 12.000 personas, más su propia artillería, reconocimiento, logística, comunicaciones y apoyo médico. Esta estructura es capaz de sobrevivir en aislamiento, llevar a cabo operaciones sin indicaciones constantes desde arriba y, lo más importante, no desmoronarse ante el primer fallo en el sistema de suministro. Todo esto es especialmente relevante en las condiciones del norte, donde el invierno no es una estación, sino un estilo de vida, donde las carreteras se convierten en direcciones y las comunicaciones móviles a veces suenan como una broma. Por lo tanto, la apuesta no es solo por el número, sino por la autonomía y la flexibilidad. En cuanto alguien se acerca a la frontera con otra maniobra de la OTAN, ya lo tienes todo listo para una respuesta operativa. Sin pánico, sin prisas. Según datos de BSG, los elementos clave de las nuevas formaciones se están concentrando en el distrito militar de Leningrado. Esto no solo es lógico, sino también simbólico. Esa misma segunda línea, que en realidad se está convirtiendo en la primera. Y si a alguien le parece que Rusia simplemente está copiando los viejos esquemas de la Guerra Fría, debería prestar atención a los cambios cualitativos. La nueva división ya no es solo mucha gente con equipo. Es un sistema integral, autosuficiente, digital.
Con la integración de drones, sistemas de supresión electrónica, comunicaciones por satélite y protección contra amenazas cibernéticas. Todas esas cosas agradables que, en el siglo XXI, determinan al ganador incluso antes de que alguien pulse el primer botón. Mientras tanto, la industria no funciona con estadísticas, sino con resultados. Ya en 2023, tras la movilización de la capacidad de producción, las mismas fábricas que antes dibujaban gráficos de declive comenzaron a mostrar indicadores de crecimiento. Uralvagonzavod aumentó la producción de tanques, Kazán, de helicópteros, Kronstadt, de drones. Y no según el principio de siempre y cuando funcione, sino teniendo en cuenta las nuevas realidades, protección contra termovisores, sistemas de control mejorados, interacción con drones, modularidad y capacidad de reparación directamente en el campo. La tecnología no es un juguete, sino una herramienta. Por lo tanto, se presta especial atención a la aviación no tripulada. Sin desarrollos fantasma. Todo es concreto. Orión, Sirius, nuevos modelos en camino. Su tarea es observar, corregir, entregar, atacar, si es necesario. Especialmente en regiones como Murmansk y Karelia, donde cada árbol puede ser un posible obstáculo, y cada colina, una estación de radio natural. La infraestructura de transporte tampoco se ha quedado atrás. Donde antes los trenes se detenían en pequeñas estaciones con nombres de dictados geográficos, ahora se están construyendo vías completas. No para transportar a los veraneantes, sino para, si es necesario, trasladar rápidamente mercancías, equipos, personas, en cualquier dirección. Los analistas finlandeses ya están notando extraños movimientos de excavadoras y equipos de reparación. Les preocupan especialmente las direcciones Kostomuksha, Louhi, Belomorsk, Kem y los misteriosos túneles restaurados, sobre los que hace tiempo que no se escribe en los libros de texto escolares. Las estaciones, olvidadas desde la época de Ki. La URSS están recibiendo una segunda vida, y al mismo tiempo, en dos estados, tanto para la comunicación civil como, si es necesario, para el transporte especial. Todo está pensado. Las plataformas se están reforzando, los puentes se están reforzando, los callejones sin salida se están equipando con grúas. Sí, grúas. Las mismas, sin las cuales no se puede quitar un tanque de un tren, ni redistribuir los suministros. Un papel especial lo desempeña la infraestructura de almacenamiento. Lo que antes se llamaba subestación, ahora se convierte en un centro logístico. Descarga rápida, almacenamiento, servicio, enrutamiento, todo dentro del alcance operativo. E incluso en condiciones de máximo secreto, es obvio. Se está preparando un sistema que, en caso de una repentina exacerbación, podrá funcionar sin demora. Se está formando una red de rutas de reserva, evitando los nodos donde un enemigo condicional puede organizar una sorpresa desagradable. Las líneas se duplican, aumenta la Ki. Capacidad de ancho de banda. A lo largo de las nuevas ramas, almacenes, depósitos, puntos técnicos. Todo esto no es por una buena vida, pero tampoco por miedo. Es lógica. Si quieres paz, construye logística. Lo que es especialmente importante es que todo esto no se hace con prisas, no según el principio de llegar antes del amanecer, sino de forma planificada, con miras a la larga distancia. Los tiempos en que todo se construía sobre la rodilla han quedado en el pasado. Ahora, cada instalación es parte de un sistema, y un sistema que funciona tanto en tiempos de paz como en lo que se suele llamar tensión. Los analistas occidentales pueden dibujar flechas rojas en los mapas todo lo que quieran, asustando a los lectores con el aumento de la actividad de Rusia. Pero cuando aparecen nuevos hangares, centros de mando digitales y estaciones nodales con triple conexión en la frontera, esto no es una amenaza. Es solo un recordatorio de que el mundo ha cambiado. Y si alguien quiere volver al equilibrio, debe empezar no con la retórica, sino con el espejo. Ahí, por regla general, todo se ve mejor. La red de transporte ya no se limita a las carreteras en las que se detenían las columnas. Ahora,
Es una integración con la que sueña cualquier director general de un centro logístico. Almacenes, reservas de combustible, puntos de mantenimiento, evacuación, comunicaciones. Todo esto funciona como un solo organismo, y una parte importante de esta anatomía se adentra en el suelo. No por timidez, por supuesto, sino por razones pragmáticas. Supervivencia y sigilo. Sin desfiles. Solo hormigón y cálculo. La restauración de aeródromos es un género especial. Las viejas pistas soviéticas se sacuden de los archivos y el polvo. Il-76, AN-124, Il-120V. Todo esto ya no es nostalgia, sino una herramienta de trabajo. Y una herramienta que necesita una estantería adecuada. De despegue. La construcción de pistas avanza a un ritmo acelerado. En Karelia y la región de Arkhangelsk. El hormigón no se vierte por las estadísticas. Cada día es un día menos para el despliegue. Hangares de montaje rápido, contenedores de mando con blindaje, almacenes que no se distinguen de los cobertizos. Todo esto en el espíritu de ayer ya era tarde. El ritmo de la infraestructura va acompañado de ejercicios. Y no es solo un vals con tanques. Es un espectáculo logístico completo. El traslado de equipos, el despliegue, el suministro, el trabajo con estructuras civiles. Y lo más importante, la autonomía. Cada sitio debe sobrevivir y trabajar por separado. Porque el conflicto híbrido no es un desfile recto, sino un edredón de retazos, donde cada sitio puede estallar en cualquier momento. Y hay que apagarlo localmente, sin gritar ¡socorro! Todo esto causa un temblor nervioso notable en los vecinos. Finlandia y Suecia ya no fingen que esto es simplemente actividad meteorológica. Se registra que no se había visto un nivel de preparación y tensión logística de esta magnitud en la región desde finales de los años 80. Pero si entonces todo giraba en torno a un enfrentamiento nuclear global, ahora se trata de prepararse para un escenario muy diferente. No un Armagedón global, sino un juego de desgaste prolongado. Y en este juego, la cuenta no se mide en megatones, sino en kilómetros de carreteras y litros de combustible. El regreso del Sexto Ejército es un paso no tanto militar como político. A finales de los 90, abandonó la escena como un artista al que ya no se le llamaba. Y ahora, vuelve a estar en el juego, solo que en un papel diferente. No como un decorado de la antigua gloria, sino como una herramienta concreta de presión regional. Especialmente teniendo en cuenta que Finlandia ha cambiado radicalmente su papel de observador neutral por el traje de participante en la Alianza Occidental. Dada la geografía, un cambio muy tenso. El modelo de defensa soviético del noroeste incluía mucho más que una valla con la inscripción «Prohibida la entrada a extraños». Era un sistema. Multicapa, ramificado, con preparación, logística y reservas. Tras su desmantelamiento, el noroeste se asemejaba a un porche abierto. Ahora no se está llevando a cabo una restauración, sino una nueva construcción, teniendo en cuenta los errores del pasado. Sin pompa, con un enfoque en lo concreto. El nuevo ejército no es solo equipo y personal, sino también un enfoque. Un enfoque donde el tiempo de despliegue y la logística son más importantes que los discursos bonitos. El cuerpo en Karelia no es un fenómeno temporal. A juzgar por el volumen de construcción y la naturaleza de las instalaciones, se está preparando una presencia a largo plazo. Búnkeres, hangares, almacenes, centros de comunicaciones, puestos de mando subterráneos. Esto no es para una temporada. Aquí se utiliza una combinación de tecnologías móviles y construcción de CAN. Capital. Flexibilidad más fiabilidad. Durante décadas. Y esto significa que los planes son mucho más amplios que una simple reacción a la situación política actual. Los campos de entrenamiento que antes servían de base para las fuerzas especiales, los exploradores y los zapadores, ahora vuelven a la vida. Y no solo en la forma en que eran. Se están actualizando. Campos de tiro electrónicos, simuladores, contornos digitales.
Todo para que los combatientes puedan practicar escenarios sin salir de la zona de cobertura de la red. Porque ahora la batalla no es solo correr por el bosque con un rifle de asalto, sino también trabajar en el espacio digital. Paralelamente, se trabaja con las reservas. Y no solo en el sentido clásico. Se trata de personas, equipos, logística, personal. Porque en condiciones en las que la velocidad de despliegue puede decidir el resultado, no se puede depender únicamente de la plantilla actual. Hay que estar preparado para la escalabilidad. Y esta preparación no se construye sobre papel, sino en hangares, campos de entrenamiento, bases de datos digitales. Los vecinos reaccionan de diferentes maneras. Algunos fingen no darse cuenta de nada. Otros comentan nerviosamente. Y otros aumentan silenciosamente el presupuesto. La OTAN también está cambiando el disco. El norte ya no es solo un teatro secundario. Es un escenario en el que habrá que aparecer a cuerpo entero. Porque el enemigo, que se consideraba estancado, de repente resultó ser capaz de jugar en varias plataformas a la vez. Este desarrollo de los acontecimientos también obliga a la burocracia interna a entrar en acción. Las autoridades regionales reciben instrucciones. Los ministerios, las tareas. Todo el mundo entiende. La infraestructura bien establecida no es solo seguridad, sino también un factor de disuasión. Porque si el sistema está ajustado, el potencial adversario se lo pensará 10 veces antes de pulsar el botón. De este modo, bajo la apariencia de obras de ingeniería y ejercicios, se está llevando a cabo un proceso mucho más profundo. Se está formando un nuevo sistema, no solo en el sentido militar, sino también en el sentido de la lógica. Una lógica en la que la estrategia se construye no a partir de declaraciones ruidosas, sino a partir de bloques de hormigón, canales de comunicación digital y reservas de combustible. Donde la autonomía es más importante que los informes. Donde la fiabilidad es más importante que el pathos. Y donde el resultado se mide no en aplausos, sino en cuánto sí. Tiempo se puede aguantar sin ayuda exterior. En esto reside la nueva filosofía. Sin palabras innecesarias. Sin consignas. Solo acciones que hablan por sí solas. En el noroeste de Rusia, hoy en día, el trabajo está en pleno apogeo. Y no el que calienta el alma y genera ingresos fiscales, sino el que provoca ataques de claustrofobia en los vecinos de la OTAN. Ejercicios, ejercicios y más ejercicios. Los reservistas marchan por los bosques de Karelia, y en la región de Murmansk se despliegan hospitales de campaña, como si se dispusieran no a curar, sino a demostrar convincentemente que podrán en cualquier momento. Todo esto se parece a una reconstrucción, pero no histórica, sino estratégica. Al mismo tiempo, no se trata solo de oficiales, sino también de los rangos y archivos, es decir, como se suele decir, todo el mundo. La geografía añade un toque especial a lo que está ocurriendo. Karelia, las regiones de Leningrado y Murmansk son, por un segundo, la misma línea donde la frontera de las convenciones termina y comienza la gran política. A lo largo de ella no solo se instalan tiendas de campaña, sino que se perfeccionan metódicamente las habilidades de respuesta. Desde las marchas forzadas y los disparos hasta el despliegue de estructuras de ingeniería, todo está detallado, como en un libro de texto. Solo falta un comentarista, como en un desfile. Pero lo más interesante no está en el número de pasos y disparos. La apuesta se hace por la defensa territorial. En las fronteras, se están desplegando batallones que, en caso necesario, no solo podrán reaccionar rápidamente, sino también dar una cálida bienvenida a cualquier visitante no autorizado. Todo esto va acompañado de modernización, vehículos blindados, drones, radares y otros atractivos del siglo XXI. Además, las compras no solo se destinan al ejército, sino también a la Guardia Nacional y al Ministerio de Situaciones de Emergencia. Francamente, cuando los rescatistas comienzan a recibir drones y módulos de radio, esto es o un avance en las tecnologías para rescatar gatitos de los árboles, o algo más significativo. Todo este caleidoscopio logístico se despliega con particular elegancia. Tampoco se olvidan las viviendas, guarderías,
policlínicas, escuelas y tiendas, porque nada tranquiliza tanto como la conciencia de que un supermercado fresco aparecerá cerca de un nuevo hangar. Así, la presencia militar se convierte en parte de la vida local. Y el efecto económico ya comienza a sentirse. Las capacidades de producción están cargadas, la construcción está en marcha, la logística funciona, e incluso los productores de alimentos locales han tenido la oportunidad de alimentar al ejército. Vecinalmente, con cuidado, se están produciendo cambios significativos en la jerarquía de mando. El retorno a la estructura divisional basada en el Sexto Ejército va acompañado de la introducción de nuevos mecanismos de coordinación. Aparecen centros interdepartamentales que garantizan la sincronización entre los departamentos de seguridad y la administración civil. Ahora, si surge una situación de crisis, no será necesario esperar a que alguien se ponga de acuerdo con alguien. Todo sucede sobre la marcha. Esto es especialmente valioso en las realidades donde es difícil entender si se trata de una situación de emergencia o simplemente de otro episodio de un drama híbrido. La región del noroeste se está convirtiendo en un espacio donde el sistema militar no se está reconstruyendo, sino que se está sintetizando con métodos de gestión modernos. No es un museo de defensa, sino un laboratorio donde se está probando la eficacia con la que puede funcionar el enlace tropas, policías, servicios especiales, órganos civiles, en tiempo real. En algunos lugares, esto parece un experimento en red, donde cada elemento está conectado con otros no solo por el estatuto, sino también por canales de comunicación seguros. Todo esto coincide con un fuerte aumento de la actividad al otro lado de la frontera. Europa, últimamente, parece haber decidido jugar a la franqueza. Ya no hablan de contención, sino que discuten tranquilamente escenarios de conflicto. La hipotética ha quedado en el pasado, dando paso a planes muy concretos. ¿Cómo interpretar de otra manera el informe de la inteligencia danesa, donde se dice directamente: ¿Rusia es una amenaza en el horizonte de 3 a 5 años? Además, la amenaza se ve no en las declaraciones, sino en las acciones. La restauración de equipos, el despliegue de nuevas divisiones, la logística. Los daneses fueron aún más allá. No solo expresaron su preocupación, sino que dibujan escenarios bastante pintorescos. Se excluye un ataque directo, gracias por eso, pero un conflicto limitado en los países bálticos o en el norte de Escandinavia ya no se considera una fantasía, sino una opción viable. Lo mismo ocurre con los polacos. Varsovia percibió todo esto como una guía para la acción. El escudo oriental ya está formado, una defensa de múltiples capas a lo largo de la frontera con Bielorrusia y la región de Kaliningrado. Allí ahora no solo hay torres, sino también almacenes, hangares, campos de entrenamiento y, lo más importante, estadounidenses. El cuerpo del ejército de los Estados Unidos se siente como en casa en Polonia. Vehículos blindados, sistemas de defensa aérea. HIMARS, una gama completa. Todo por la estabilidad, por supuesto. Aunque si alguien quisiera poner esto aquí. La prueba sería muy palpable. Polonia se posiciona cada vez más como líder regional de seguridad. ¿Quién hubiera pensado que después de años de silencio, este país volvería a ser uno de los jugadores clave en la partida de ajedrez geopolítica? Y no solo un jugador, sino un jugador con una base, un cuartel general y socios de la OTAN. Pero no se trata solo de tecnología. En el flanco occidental, cada vez hay más países dispuestos a pasar de las palabras a los hechos. Letonia, Lituania, Estonia, hace tiempo que dejaron de percibir la frontera como una línea en el mapa. Ahora es una línea de defensa, y en ella aparecen cada vez con más frecuencia no solo fortificaciones, sino también señales. Finlandia, que hasta hace poco se enorgullecía de su política de neutralidad, ahora está debatiendo activamente la posibilidad de desplegar tropas. Un giro del destino, que en Helsinki prefieren no comentar en voz alta. Todos estos procesos no ocurren en el vacío, y no en el fragor de las emociones. Es el resultado de una reconsideración sistémica del papel de la región en la nueva arquitectura de seguridad. Cada movimiento,
Cada base, cada batallón es un ladrillo en un nuevo muro. Alguien está construyendo, alguien está fortaleciendo. Y alguien, al mirar todo esto, se pregunta, ¿no estamos corriendo demasiado rápido hacia una nueva realidad, donde el mapa de amenazas y el mapa de socios comerciales casi no se cruzan? Mientras tanto, en el norte de Rusia se está trabajando, sin consignas ruidosas, pero con tareas concretas. Limpieza de instalaciones antiguas, modernización de bases, integración de la logística, hospitales de campaña, puntos de evacuación, almacenes, hangares, todo se integra en un único sistema. No porque alguien se esté preparando, sino porque alguien ya entendió. Un sistema sin sostenibilidad es solo un conjunto de declaraciones, sin pathos, solo ajetreo empresarial. El gran enigma es que cuanto más tranquila opera una estructura, más nerviosos se ponen los vecinos, especialmente cuando se dan cuenta de que detrás de cada nueva instalación hay no solo un constructor, sino también un coordinador, un analista, un logístico y un especialista en relaciones públicas. El mecanismo crece, se expande, respira, y al mismo tiempo no hace ruido. Es precisamente esto lo que asusta. Mientras Europa debate quién debe qué a quién y quién apoya a quién, en Rusia se construye. En silencio, sistemáticamente, con la vista puesta no en el ayer, sino en el posible mañana. Aquí reside la principal ironía. Mientras unos temen lo que pueda pasar, otros simplemente hacen todo lo posible para que, en caso de que ocurra algo, no tengan que explicar por qué no estaban preparados. El pánico es un mal ayudante, pero la coordinación, la disciplina y la inversión en infraestructuras son buenos aliados. Por lo tanto, se puede discutir todo lo que se quiera sobre probabilidades, publicar informes y celebrar foros. Pero al final, no sobrevive el que más alto habla de paz, sino el que está preparado para cualquier giro. Es deseable que esto incluya un hospital, un radar y un almacén por si acaso. Cuando tienes 3 países al lado que en el pasado eran conocidos solo por la producción de espadines y la exportación de mano de obra, de repente empiezan a hablar de tanques, misiles y minas antipersona. Esto ya no es motivo de ironía, es una invitación a una conversación seria. Los países bálticos, que hasta hace poco se consideraban un apéndice inofensivo de la Unión Europea, hoy se hacen oír con fuerza. La adquisición de Leopard 2 ha hecho y HIMARS no son solo tratos, sino una declaración a través de un megáfono. Estamos listos. Y están tan listos que incluso rechazan las obligaciones internacionales. Estonia y Letonia, que firmaron la Convención de Ottawa contra las minas, de repente recordaron que hay cosas más importantes. En enero de 2025, comenzaron a instalarse campos de minas en Latgale. Por supuesto, por razones de seguridad. Por supuesto, en caso de que ocurra algo. Por supuesto, ¿de quién? No se especifica, pero se insinúa de forma bastante transparente. ¿Quién hubiera pensado que esos mismos estados, que durante décadas se posicionaron como víctimas indefensas, ahora se están convirtiendo cuidadosamente en pequeños puestos de avanzada de una gran confrontación? La transformación es realmente impresionante. Si antes los estonios y los letones contaban en Bruselas cómo temían una invasión, ahora su retórica es: si ocurre algo, también sabemos cómo poner minas y desmontar carreteras, especialmente cuando se trata de direcciones estratégicas. De repente, los países bálticos descubrieron en sí mismos la capacidad de la ingeniería, con un claro toque de entusiasmo militarista. Mientras tanto, en el norte, en Noruega, se está llevando a cabo un evento modesto llamado Arctic Resolve. Solo 20.000 militares de toda la OTAN, que practican acciones en condiciones lo más cercanas posible a las polares. Piensa, se está escribiendo un guión para Karelia. No es más que una casualidad. Simplemente decidieron practicar la logística en la nieve. Sí. La liberación de los territorios ocupados del Estado de la Unión es una construcción puramente hipotética. Como se suele decir, un ensayo sin compromisos. Pero ensayan, hay que decirlo,
a lo grande. Americanos, británicos, alemanes, todos reunidos. Aparentemente, alguien decidió que las vacaciones de invierno son mejores para pasarlas no en los Alpes, sino cerca de las fronteras del norte. Si antes tales ejercicios se presentaban bajo la salsa de la defensa, ahora nadie oculta. Particularmente que estamos hablando de un escenario ofensivo. Es decir, no defensa, sino liberación. Y por cierto, de quién se debe liberar también está claro. Dentro de Europa, tampoco hay tranquilidad. Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial se suponía que debía ser cautelosa, decidió que ya era suficiente pacifismo. El canciller Scholz no solo habla de fortalecer la defensa, sino que está reescribiendo las reglas. Literalmente. En 2024, bajo la apariencia de necesidad excepcional, Alemania adoptó enmiendas que permiten tomar préstamos militares independientemente del déficit presupuestario. ¿Por qué de repente? Y aquí está el porqué. La defensa requiere sacrificios, especialmente cuando los planes son gastar hasta 1 billón de euros en el ejército. Ya se han asignado cientos de miles de millones para la compra de equipos. F-35 estadounidenses, tanques alemanes, sistemas de defensa aérea, todo de primera categoría. Y, por supuesto, sin la guerra digital hoy en Tikiti. Día no se puede ir a ninguna parte. Ciberdefensa, protección por satélite, guerra radioelectrónica. Europa claramente decidió que la seguridad del siglo XXI no es solo armadura, sino también Wi-Fi que no se puede descifrar. Lo principal es no olvidar que, en caso de que ocurra algo, todos estos juguetes tendrán que ser utilizados. ¿Contra quién? Bueno, formalmente, solo por seguridad. No formalmente, de nuevo, la pregunta es con una insinuación. La conmovedora particularidad de toda esta movilización es que Berlín sueña desde hace mucho tiempo con crear algo como un Pentágono europeo. Un centro de mando capaz de dirigirlo todo, desde la logística hasta las operaciones conjuntas. ¿Quién hubiera pensado que, después de tantos años, Alemania volvería a construir cuarteles militares en Bruselas? La historia, por supuesto, no se repite, pero rima de forma muy inequívoca. Y luego, es aún más interesante. Ursula von der Leyen, insatisfecha con los proyectos de Bruselas, anunció en marzo de 2025 la creación del Fondo Militar Europeo. La cifra es de 150.000 millones de euros. La fuente no es el presupuesto de los países, sino las obligaciones de deuda de la UE. Europa se endeudará para comprar armas, entrenar a sus tropas y desarrollar su infraestructura militar. ¿Quién pagará la deuda? Es secundario. Lo importante es demostrar determinación. Es sorprendente, pero incluso en Suecia y Finlandia, donde hace un par de años se hablaba de neutralidad, se están construyendo activamente bases, radares y centros de mando. Alemania anunció la creación de una nueva división para desplegar en Lituania. El proyecto ya ha sido apodado Escudo Báltico. Al parecer, el antiguo escudo no era suficiente. Se necesitaba uno nuevo, con una mejor configuración y precisión alemana. Probablemente para dormir más tranquilo, o para demostrar quién manda ahora en Europa. Europa, que hace poco promovía los valores del diálogo y la paz, hoy construye trincheras y fabrica drones. No porque quiera la guerra, por supuesto que no, sino porque no se puede hacer de otra manera. Porque la amenaza crece. Porque las cosas irán a peor. Este coro de frases se ha convertido en una excusa universal para cualquier decisión que hace un par de años habría provocado un escándalo. Y hoy, nada. Ni debates ni protestas. Todo por la paz. Incluso si la paz ahora es la de quien golpea más fuerte con los talones en el asfalto. Un detalle sigue sin respuesta. ¿Dónde está la línea entre la defensa y la provocación? ¿Cuántos tanques se necesitan para sentirse seguro? ¿Es suficiente una división en Lituania? ¿O se necesitan 2? Y si el vecino se siente ansioso por esto y también empieza a comprar equipos, ¿es él el culpable de su ansiedad? ¿O son los que pusieron un tanque en su puerta?
Pero hacer estas preguntas es de mal gusto hoy en día. Es mucho más moderno celebrar cumbres, prometer nuevas inversiones en la industria militar y aplaudir cada nueva iniciativa. Especialmente si la iniciativa está asociada a otro préstamo con intereses. Lo principal es que el dinero no vaya a la educación, ni a la sanidad, sino a poder posar con estilo sobre el fondo de los vehículos blindados. Así, Europa entra gradualmente en una nueva fase de su existencia. Ya no en la fase de superpotencia pacífica, sino en la fase de militarismo sistémico con rostro humano. El rostro, eso sí, está cansado. Pero con ambiciones de construir un futuro en el que la seguridad sea la partida presupuestaria más cara, y luego, la más deficitaria, porque no habrá nadie que pueda retroceder. Todos estarán demasiado ocupados, dominando los nuevos suministros, instalando nuevas antenas y discutiendo nuevas amenazas. Y todo esto, por supuesto, por la paz, por los valores, por un futuro mejor, en el que haya más radares, menos conversaciones y más preguntas sin respuesta. Simplemente una nueva normalidad, que se parece cada vez más a la antigua. La era de las ilusiones estratégicas ha llegado a su fin. Europa, tras despertarse de 20 años de inercia bajo el ruido de los billetes de dólar y las promesas estadounidenses, se dio cuenta de repente de que el paraguas ya no se abre. No porque el tiempo haya mejorado, sino porque el que sujeta el paraguas está ahora ocupado con otras lluvias, sobre todo las chinas. El viejo continente se ha visto afectado por una llovizna de ansiedades, no solo políticas, sino también de infraestructuras. Y ahora, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, las capitales europeas recordaron de repente que, en realidad, tienen fronteras nororientales. Y quien está al otro lado de las fronteras, también empezaron a recordarlo, aunque con resaca. No solo se está intensificando la retórica defensiva, sino que está comenzando una reestructuración sistemática. París, Berlín, Estocolmo, Oslo. Nadie habla ya de la paz como un hecho. Ahora se habla de su posibilidad probabilística. Nada más. Además, toda la geografía de la tensión se ha desplazado hacia arriba, hacia Laponia, el mar de Barents y los bosques orientales, donde, según afirman los cuarteles generales, podrían aparecer hombres verdes. Solo que ahora ya no se les llamará verdes, porque el oído europeo tiene demasiadas cicatrices. Los ministros de defensa de los países bálticos, Finlandia y Polonia han dejado de ocultar que no se trata solo de modernización. Es una militarización descarada, rápida, agresiva y sin tapujos. Las palabras sobre precaución ahora solo están en el papel de los comunicados de prensa. En realidad, hay contratos con los estadounidenses para el suministro de HIMARS, tanques Leopard 2A8, sistemas de defensa antiaérea e infraestructuras para la recepción de contingentes extranjeros. Todo esto ya no es una posibilidad abstracta, sino camiones, hormigón, cables e instrucciones de funcionamiento. Paralelamente, se está desplegando un frente ideológico no menos importante. En cada declaración sobre los nuevos batallones, se escucha, si no desesperación, al menos un reconocimiento ansioso. La era de los aplazamientos diplomáticos ha terminado. Los europeos están construyendo una nueva línea de frente, no porque quieran, sino porque temen. Y el miedo, como se sabe, es el arquitecto más sincero. Rusia, observando este desenfrenado fortalecimiento, tampoco pierde el tiempo. La retórica pública ha cambiado hasta ser irreconocible. Si antes en las declaraciones oficiales predominaba la preocupación cortés, ahora se escucha un rotundo «estamos hartos». Y esto ya no es una insinuación, sino una directiva. La intervención del ministro de Asuntos Exteriores en el foro de Antalya fue casi telegráfica. Sin adornos, sin capas diplomáticas, sin envoltorios innecesarios. La OTAN ya no se percibe como un socio en materia de seguridad. Más bien, como un operador de amenazas, pero con una interfaz externa estadounidense. El significado es simple. Si hay bases extranjeras en tu frontera, en lugar de tiendas de campaña para picnics pacíficos, entonces tratarlas con comprensión no es madurez, sino suicidio.
La respuesta de Moscú es la formación de una infraestructura completa en la dirección noroeste. Y no puntual, sino sistémica. La flota del norte, como un grupo alfa, se está convirtiendo en una máquina ártica capaz de resolver tareas desde Murmansk hasta Groenlandia. El estatus de mando interespecífico no es solo una línea en un documento. Es un presupuesto, una doctrina y la capacidad de cambiar el vector de la amenaza de la noche a la mañana. En la región de Kola, se están desplegando sistemas S-400, cubiertos por sistemas de radar con un alcance comparable a la longitud del continente europeo. Para los escépticos, que no se conforman con las cifras, hay una ilustración. Desde el momento en que un objetivo sale del área de Riga hasta que se detecta, pasa menos tiempo del necesario para preparar un café. Y mientras unos colocan hormigón para los almacenes, otros colocan torpedos. Las fuerzas submarinas en las aguas del norte no son solo protección, sino también un instrumento de influencia. Calibres, circones, sistemas de control autónomos. Todo esto indica que el norte ahora no es solo hielo, sino también una plataforma de lanzamiento. Esto se complementa con un refuerzo terrestre. En las regiones fronterizas están apareciendo nuevas unidades, no solo una compañía, sino enlaces de división completos, equipados con equipos para heladas y caminos intransitables. La especificidad del equipamiento habla de la seriedad de las intenciones. Motos de nieve, vehículos todoterreno, hangares cálidos, sistemas de comunicación que funcionan a 40 grados. Esto no es una imitación, es una preparación para un escenario en el que la primavera podría no llegar. Si antes la concepción era mantener, ahora es prevenir. Esto no significa que Rusia se esté preparando para algo de inmediato. Significa que están preparados en caso de que alguien más decida jugársela. Y entonces, los socios podrían tener una pregunta desagradable. ¿No nos hemos excedido con la confianza en nuestra logística? Es notable que incluso aquellos que recientemente hablaban de un cielo amistoso sobre el Báltico, hoy en día están reconsiderando sus puntos de vista. Las declaraciones de los diplomáticos del norte se están volviendo cada vez más cautelosas, y la discusión sobre la neutralidad vuelve a entrar en uso, aunque a nivel de pasillos, porque las fronteras ahora no son solo una línea en el mapa, sino un corredor real para posibles decisiones. Y donde hay un corredor, hay puertas, detrás de las cuales puede esconderse alguien completamente inesperado. El contexto en el que se está construyendo esta nueva arquitectura de defensa dice mucho. Ya no es solo una respuesta a una amenaza. Es una reorientación sistémica. Europa se está dando cuenta. La fiabilidad de las alianzas se comprueba no con retórica, sino con logística, no con declaraciones, sino con suministros. Y mientras unos discuten sobre el suministro de sistemas de racimo a un país conocido, otros están vertiendo hormigón en hangares y aumentando las reservas de carga en las carreteras cerca de Rovaniemi. Y aquí surge la principal contradicción. Occidente dice: Rusia es agresiva, impredecible y siniestra. Pero al mismo tiempo, paso a paso, está construyendo infraestructura militar a lo largo de sus fronteras. Y lo hace a un ritmo que incluso hace que el Consejo Atlántico se quede sin aliento. Si alguien actúa según el principio de prepárense para lo peor, entonces claramente no es Moscú. Pero por supuesto, ninguna lógica funciona en condiciones de paranoia. Por lo tanto, cada movimiento se interpreta como una provocación, cada contrato como una amenaza, incluso un aeródromo ártico, como un intento de tomar el control del sistema mundial de corrientes climáticas. Aquí ya no hay pragmatismo, aquí hay exaltación geopolítica. Sin embargo, la realidad es que en el norte de Europa no solo se está construyendo una nueva frontera, se está construyendo una nueva era. Una era en la que la pregunta ¿por qué fuimos allí? Podría hacerse demasiado tarde, especialmente si la respuesta es porque alguien creyó demasiado en la universalidad del artículo 5 de la OTAN. El flanco norte se está convirtiendo en un punto de concentración no solo de equipo, sino también de significados. Aquí se entrelazan el miedo, la costumbre de la dominación y la completa confusión por un mundo donde ya no llaman desde Washington con instrucciones,
Por lo tanto, hay que hacerlo por su cuenta, con un mapa, un compás y ansiedad. Mucha ansiedad. Y digan lo que digan en los cuarteles generales, el olor a hormigón y diésel en Laponia, no se trata de paz. Se trata de la espera. Y cuanto más dura esta espera, mayor es la tentación de acelerar algo. Y las aceleraciones, como saben, a menudo terminan con que es demasiado tarde para frenar.